Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el 118, Al Mundo Paz. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido llegar aquí al templo para encontrarnos contigo. Gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este tiempo de la Navidad, que podemos recordar la razón por la Navidad es Cristo. Y pedimos, Padre, tu bendición en este tiempo, recibe nuestras alabanzas y gracias por tu presencia con nosotros. Lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a continuar cantando el número 130, Ángeles cantando están. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus losores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria
bienvenidos todos. Y los que nos están viendo también, están bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 4. Gálatas 4:4. Aquí la palabra de Dios nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repito en favor del pueblo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Pedimos en este momento, Padre, que tú nos hables, Padre, que este hombre no se vea, sino que tú te glorifiques, Padre, que el nombre de Cristo sea exaltado. Gracias por amarnos tanto. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Aquí vemos en Gálatas 4:4 que Dios mandó a su Hijo en el momento correcto, preciso, que se necesitaba para la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Es una buena pregunta. Pues había 200 años de silencio. La palabra de Dios, nada más el Viejo Testamento había sido dado y no había nada. Nada de la palabra de Dios por 200 años, imagínense. Si miramos más, podemos ver que Israel se había corrompido de una manera que ni podrían reconocer el Mesías. Ni a través de los milagros que hizo Cristo, no lo reconocieron. El mensaje de la salvación, pues, se había perdido. Era a través de la ley. Tenías que hacer obras para salvarte, de acuerdo con Israel. Es decir, que se había perdido la enseñanza que Dios es el Salvador. Si vamos a Isaías capítulo 43, Isaías 43, y miramos al versículo 11, aquí Dios mismo está afirmando, dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El punto es, Dios es el Salvador. No nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Israel se ha desviado tanto que el mensaje del Evangelio se había perdido. Porque el mensaje del Evangelio ha sido desde el principio: el Mesías viene para salvar. Así que era un momento correcto en el cual Dios mandó a su Hijo. Sí, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y miramos el versículo 20. Lo que habíamos visto en Gálatas 4:4 era que había mandado a su Hijo nacido de mujer, ¿verdad? Y en el tiempo correcto. Pues aquí en Génesis capítulo 3, versículo 20, nos dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esa frase de nacido de mujer, pues, a la primera vista, si lo pensamos,
no es nada fuera del común, porque todos nacimos de mujer, todos venimos de Eva, de la primer mujer, y todos hemos nacido de hombre. Así que a la primera vista esa frase no es tan diferente, pero realmente en el caso de Cristo tiene algo más que realmente se pierde si no investigamos. Así que inicialmente no parece tan especial esta frase, ya que todos somos nacidos de mujer. Pero Dios nos da en la Biblia 2 ejemplos de nacimientos de mujer que fueron no comunes o podemos decir raros o milagrosos. Si vamos a Génesis 17, aquí podemos ver el nacimiento de Isaac. Aquí en Génesis 17, versículo 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? El punto aquí es, el nacimiento de Isaac era algo fuera de lo común. Sí fue nacido de mujer, pero era un milagro. Y era un tipo de Cristo. Era para preparar el pueblo de Dios para recibir el Mesías. Un nacimiento especial, milagroso. Isaac es un tipo de Cristo. Para prepararnos para lo que viene. Si vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y miramos el versículo 13 y 18, vamos a ver otro nacimiento súper especial. Nacido de mujer, pero aquí en Lucas capítulo 1, vemos que Juan el Bautista, de la manera que él nació. Juan capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Nos dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temes, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Si saltamos al 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esto es interesante. Porque ahí el ángel dice que Dios escuchó sus oraciones. ¿Cuándo fueron esas oraciones? Cuando eran jóvenes. ¿Verdad? Pero Dios dijo: no, espera, hasta que estaban viejos, ya que no se podía tener hijos, y ahora sí, he oído tu oración. El punto aquí, Dios escucha las oraciones y se acuerda de cada oración. Eso debe animarnos a orar. Pero aquí lo que fue milagro es que en su vejez ya estaban viejos, ya estaba dudando Zacarías. Así que el ángel le dijo: por no creer, mudo. Pero estos nacimientos eran raros, normales, en un sentido comparado con la de Cristo. Nosotros nacimos comúnmente como todos, nada milagroso. Pero estos dos, Isaac y Juan el Bautista, nacieron de una manera milagrosa para preparar al pueblo de recibir al Mesías. ¿Por qué? Pues porque el Mesías, su nacimiento era
único. En toda la historia, solo Jesucristo ha nacido de una virgen. Sí nació de mujer, como empezamos ahí en Gálatas 4:4. Si regresamos ahí, vamos a leerlo. Gálatas 4:4 para acordarnos otra vez. Aquí nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que sí, fue nacido de mujer, pero fue nacido de una manera única. Jesús nació virginalmente, algo que es único en la historia. No hay ningún otro. Sí, ha habido milagros, pero no como Cristo. La Biblia nos enseña que el nacimiento de Jesús es único. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Empezamos aquí con un anuncio previa del Mesías, de la venida del Mesías. Aquí, Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está dando a ver que cuando viene el Mesías, viene del simiente, de la simiente de la mujer. Aquí no menciona nada de hombre, de la mujer. Así que Isaac y Juan el Bautista nada más estaban preparando al pueblo que sí, hay milagros en cuanto al nacimiento, pero estaban preparando para Cristo algo que nunca ha pasado. Salió solamente con la genética de la mujer, de la simiente de la mujer. No tenía padre humano. Esto es algo único en la historia. Si vamos a Isaías capítulo 7 y en el versículo 14, otro anuncio previa de la venida de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Así que aquí vemos que este anuncio previo del nacimiento del Mesías, del Cristo, pues era un nacimiento virginal que jamás ha pasado en la historia. Es único. Eso lo hace súper especial. Vamos a ver otro versículo en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y vamos a mirar los versículos 16 al 25. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 16 hasta el 25, nos dice, pues tengo que llegar primero para leerlo. Estaba en Malaquías. Mateo capítulo 1, y queremos el versículo 16 y adelante, dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
de la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con Jesús, antes de que se juntasen, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí un virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Así que aquí tenemos resumido cómo es que Jesucristo nació. Pues, si regresamos al versículo 16, empezamos ahí. Es interesante. No leí desde el versículo 1 hasta el 16, pero dice todo lo mismo. Jacob engendró a José y así sucesivamente desde el versículo 1 hasta el 16. Está dando la genealogía y utiliza esa frase: Jacob engendró a José. Y nada más los nombres de los hombres están mencionados aquí. Pero cuando llega a Jesús hay un cambio. Quiero que notemos el cambio. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que aquí no dice: y José engendró a Jesús. No dice eso. Sí, fue padre hacia Jesús, pero adoptado. No, Jesús no participó y no dio su genética para Cristo. Esto es algo único. Y aquí podemos notar la diferencia. Sí, Jacob engendró a José, pero no dice José engendró a Jesús. Debemos notar eso. Y eso es algo único en la historia. Si seguimos al versículo 18, aquí dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Ahí vemos una frase que debemos parar y notar. Antes que se juntasen. Aquí podemos notar que María había quedado embarazada antes de la consumación del matrimonio. Ya estaban casados. ¿Cómo es eso? Sí,
la manera en la cual se hace el matrimonio entre los judíos, ya estaban casados legalmente. Y nada más necesitaba ser la consumación, que se juntase. Pero se halló en ella el embarazo antes de que se juntasen. Y vemos la segunda cosa aquí en el versículo 18 es que nos dice, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Así que, concebido del Espíritu Santo, aquí la Biblia y Dios nos quiere decir que realmente esto fue de parte de Dios. Hasta María no tuvo participación en esto. Si lo piensas bien, para obtener hijos tiene que haber participación de padre y madre, ¿verdad? Pero el punto aquí es, Dios está dando a entender, nos indica que esto fue de parte de Dios completamente. Hasta María no tuvo participación en cuanto a esto. Y esto es algo único. Si seguimos y saltamos al versículo 20, otra cosa que debemos notar aquí, nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temes recibir a María, tu mujer. Aquí nos dice, ya era su mujer. Ya estaban casados legalmente. Aquí nos indica eso. Pero el ángel tuvo que decirle, no temas recibirla. Y luego dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que otra vez aquí nos está repitiendo que la concepción de Jesucristo en la matriz de María era algo sobrenatural y de parte de Dios completamente. Esto es decir que esto es un nacimiento único. Si saltamos al versículo 23, aquí dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra virgen aquí es interesante. Esta profecía se refiere a una mujer que no ha conocido a hombre. Y este anuncio fue previo a este nacimiento. El punto es, Dios estaba preparando su pueblo para esto. Porque de cualquier otra manera, alguien hubiera dicho adulterio y este niño es bastardo. Pero no, esto fue anunciado previamente y estaba preparado antemano. Si seguimos al versículo 25, aquí dice, hablando de José, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El punto que la Biblia quiere clavar y afirmar es que José no tuvo participación en cuanto a esto en nada. No la conoció hasta que después que dio a luz a Jesús. Así que esto es interesante. Este nacimiento fue único. Si vamos a Lucas capítulo 1,
Lucas capítulo 1 y miramos los versículos 26 al 35, podemos ver cómo relata Lucas esto. Aquí en Lucas capítulo 1, y miramos el versículo 26 al 35, aquí dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente, pues no necesitamos ver a Elizabeth, ya se mencionó a Elizabeth, pero aquí vemos el relato de este nacimiento único. Y realmente, si vamos al versículo 27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Aquí nos dice directamente otra vez que ella era virgen. No declara que María era virgen. Si saltamos al versículo 34, hasta María misma declara que no había conocido a hombre. Así que aquí vemos que este nacimiento de Jesús fue algo único. No había participación de hombre, ni María ni hizo nada. Y lo bonito es que el ángel describa cómo es que esto va a resultar. Pues ya sabemos que el Espíritu Santo, pero vendrá y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es algo único. El punto aquí es: Dios mismo fue el que puso el santo ser ahí en el matriz de María. Ella no había conocido a hombre. Ella misma lo dice en el versículo 34. Y en el versículo 35, pues, aquí ya lo leí. Esto significa que realmente María, la concepción y el nacimiento, era algo sobrenatural completamente. No era algo natural, no era algo raro como Isaac o como Juan el Bautista. No, esto fue único. Esto
es la única instancia o instante en toda la historia. Pues, así que aquí vemos cómo está establecido que el nacimiento de Jesucristo a través de María fue algo sobrenatural, algo único, y llegó en el momento preciso. Sí, y vamos a acabar con 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2. Los versículos 5 al 6. 1 de Timoteo capítulo 2, los versículos 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El versículo 6 sigue diciendo: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Empezamos con Gálatas 4:4, donde dice que Dios mandó a su Hijo. Pero el punto es debido tiempo. Debido. Si vas al diccionario te va a decir, significa preciso, justo, conveniente, razonable, necesario, obligatorio. El punto es, Dios mandó a su Hijo en el momento que se necesitaba, el momento preciso. Y esto es interesante, porque Dios tenía todo esto planeado, anunciado desde el principio, y había preparado a su pueblo para recibir al Mesías, pero el punto es, necesitábamos su venida, porque si no, todo se iba a perder. Ya, como vimos, por 200 años no había palabra nueva. De Malaquías a Mateo, esos 200 años de silencio. Israel se había corrompido, como había dicho. Ni podían reconocer al Mesías. Habían perdido el Evangelio. Pensaban que a través de las obras, de la ley de Moisés, se podían salvar. Este era el debido momento. Y era algo sobrenatural. Algo que se necesitaba. Y para nosotros, mirando atrás, este evento era clave para que nosotros llegáramos a ser salvos. Y con eso, pues, hay otra razón por la cual podemos gozarnos de este tiempo de la Navidad. El resto del año olvidamos, pero cuando llega el tiempo de la Navidad, podemos acordarnos. Cristo vino a este mundo en el momento preciso de la historia, cuando se necesitaba más que nunca, y hizo posible para que cada uno podríamos ser salvos. Debemos dar gracias y reconocer la obra de Dios. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Es interesante y me dio gozo de entender realmente cómo fue esto. Desde el principio has tenido todo planeado y ejecutaste todo perfectamente
¿Para qué? Por amor, para asegurar mi salvación, para asegurar la salvación de todos nosotros. Estoy agradecido por esto y me anima más a celebrar la Navidad. Quiero darte gracias, gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.